Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Tara Westover creció en una granja, y su familia mormona tenía un enfoque escolar inusual. Cuando la autora, Tara Westover, tenía 7 años, disfrutaba de su vida en la granja familiar en la zona rural de Idaho. Recuerda con cariño los días que pasó jugando en la naturaleza, con el viento soplando por su cabello como un cálido soplo de las montañas cercanas. En aquellos días, era como si se uniera a las coníferas y al trigo silvestre que cubrían las colinas. Tara era la menor de 7 hermanos, e incluso cuando era joven y despreocupada, sabía que su familia era diferente. Para empezar, ni Tara ni sus hermanos fueron a la escuela. De hecho, Tara nunca había puesto un pie en una escuela, ni había estado en un hospital, ni siquiera en el consultorio de un médico. Así que, en lo que respecta al estado de Idaho, Tara no existía, ya que había nacido en casa y, por lo tanto, no se le había emitido un certificado de nacimiento. Pero esto no significa que Tara no haya aprendido muchas lecciones valiosas durante su infancia. Una cosa en la que se le daba muy bien era embotellar duraznos en verano, cuando estaban maduros, y luego rotar los suministros durante el invierno. También conocía bien el ritmo de la montaña cercana, Buck's Peak o, como la llamaba su padre Jean, la princesa india. Si bien Jean estaba contento de que ella estudiara en casa, la abuela de Tara creía que sería mejor que sus nietos recibieran una educación normal. Jean creía que las escuelas no eran más que una forma de que el gobierno socialista lavara el cerebro a los niños y los convirtiera en engranajes de la máquina. Pero, un día, la abuela de Tara se le acercó con una propuesta: mañana, a las 5 de la mañana, se iba a Arizona y, si quería, Tara podría unirse a ella y ser ingresada en una escuela. Esa noche, Tara pensó mucho en ello, sin poder dormir y pensando en que su familia la buscaba frenéticamente. Cuando amaneció y el reloj dio las 5, Tara decidió que se quedaría con sus padres. Además de sus apasionadas creencias políticas, Jean también era profundamente religioso. Al igual que creía en las gratificantes recompensas de trabajar duro con sus propias manos, se comprometió a criar a su familia como mormones fieles. Esto también significaba que Jean creía que el lugar adecuado para una mujer era el hogar. Y esto le quedaba muy bien a la madre de Tara, Faye. Era una mujer mormona tradicional, dedicada al matrimonio y la maternidad, que también trabajaba como comadrona sin licencia para otras mujeres de la ciudad. En el Trinity College, Tara finalmente sintió que pertenecía, pero pronto llegaron noticias preocupantes de su casa. Esta vez, cuando Tara regresó a Inglaterra, se sorprendió una vez más al entrar en el campus del Trinity College, donde cada centímetro cuadrado parecía ser antiguo y hermoso a la vez. Y para que la experiencia fuera aún más divertida, esta vez Tara no era una visitante, sino una estudiante de posgrado, con su nombre escrito en la puerta de su casa. Ahora, por primera vez, Tara comenzó a sentir que había un lugar al que pertenecía. Incluso se sintió lo suficientemente segura como para trabajar en sus habilidades sociales, y presentarse torpemente a suficientes estudiantes hasta que tuvo un pequeño círculo de amigos. También comenzó a relajar algunas de sus viejas reglas. Cuando un compañero de clase le preguntó si le gustaría acompañarla a tomar un café, ella accedió, a pesar de que nunca había hecho algo así antes, ya que la iglesia mormona prohíbe el café. Del mismo modo, también desafió a la iglesia al beber vino por primera vez. Tara estaba deshaciendo lentamente su dura educación. Durante un viaje a Roma con sus amigos, marcó otra primicia al abrirse y contar a otras personas los detalles de su familia, la granja y el depósito de chatarra, su falta de estudios y, por supuesto, las muchas historias sobre su lunático padre. Sin embargo, las cosas en Idaho también estaban empezando a desmoronarse. Un día recibió un inquietante correo electrónico de su hermana, Audrey, sobre su hermano Sean. Si bien a Tara nunca se le había ocurrido que Sean podría atacar a Audrey de la misma manera que él la atacó, eso es exactamente lo que había estado sucediendo. Debido a la costumbre de la familia de guardar silencio y negar los acontecimientos preocupantes, por supuesto no se había hecho nada. Esta vez, sin embargo,
Audrey tenía la intención de enfrentarse a Sean y sus padres. Pero necesitaba el apoyo de Tara, ya que probablemente acabaría siendo su palabra contra la de ellos. Tara prometió ayudar a Audrey y tratar de protegerla a ella y a su madre, Faye, mientras hablaba con Jean sobre Sean. Pero no iba a ser fácil. Mientras tanto, la nueva empresa familiar se estaba convirtiendo en un éxito rotundo. Habían lanzado una línea de aceites medicinales, que se hizo tan popular que una empresa que quería comprarlos les ofreció $3 millones a Jean y Faye. Conociendo a Jean, no debería sorprendernos que se negara. Si bien los estudios de Tara prosperaron, sus relaciones con su familia se deterioraron. Tara siguió prosperando en su investigación en el Trinity College. Ahora se sumergía en libros sobre feminismo, un término que, hasta ese momento, solo había oído usar de manera negativa. Durante su educación, los hombres eran los que estaban destinados a ser líderes, mientras que las mujeres eran las seguidoras, cuyas únicas funciones eran criar a los niños y preparar las comidas en la cocina. Pero ahora los ojos de Tara se estaban abriendo a una serie de ideas completamente nuevas, y estaba aprendiendo un idioma que por fin podría expresar con palabras todos los sentimientos incómodos que había tenido por ser mujer desde que era niña. Tara también investigaba el mormonismo. Pero decidió que lo haría académicamente, lo que significaba que no lo estudiaría como un movimiento religioso sino como un movimiento intelectual. En estos términos, sus estudios sobre el movimiento le parecieron francamente radicales. Las respuestas a sus estudios también fueron positivas. Al llegar a casa durante un descanso, descubrió que había ganado una plaza en Cambridge para sus estudios de doctorado. Sin embargo, las cosas en Idaho seguían siendo tensas. Sean amenazó abiertamente a Tara y Audrey cuando se enfrentaron a él, y sus padres fueron de poca ayuda. Sean le dijo a Tara que Audrey era una porquería mentirosa y, al mismo tiempo, le dijo que había metido una bala en la cabeza de Audrey. Cuando Tara transmitió esta amenaza a Jean, exigió pruebas. Finalmente, Tara logró que Sean y sus padres se sentaran juntos, pero Sean aprovechó la ocasión para poner un cuchillo ensangrentado en las manos de Tara, lo que parecía una amenaza bastante clara para ella. Al final, Jean dio una conferencia sobre el Señor y sus bendiciones durante unas 2 horas, que terminaron con Sean y Tara abrazándose. Pero la paz no era real. Cuando Tara regresó a Cambridge, Sean la llamó para renovar su amenaza de matarla. Y, una vez más, cuando Tara intentó que sus padres intercedieran, Jean exigió pruebas y Faye simplemente se encogió de hombros. En opinión de sus padres, sus acusaciones contra Sean tenían que terminar, o de lo contrario acabarían destruyendo a la familia. Como siempre lo habían hecho, eligieron ayudar a su hijo en lugar de proteger a sus hijas. Tara tuvo que tomar una mala decisión para obtener su doctorado. Durante su investigación de doctorado, Tara ganó una beca visitante en la Universidad de Harvard, pero su entusiasmo por esta fantástica oportunidad se deterioró rápidamente. Sus padres se enteraron de la beca de Tara y, poco después, llegó un correo electrónico que decía que habían reservado entradas e iban a visitarla en Harvard. No solo eso, planeaban quedarse en su dormitorio. Este movimiento agresivo resultó ser su último intento de controlar a Tara, pero se dieron cuenta de que ahora era demasiado fuerte para someterse a su voluntad. Básicamente, su padre le ofreció a Tara una opción: aceptar su versión de la realidad o ser vista como una amenaza peligrosa para la familia. Según Jean, esto formaba parte de otro mensaje que había recibido del Señor, quien le había dicho que Lucifer se había llevado a Tara, y que ahora debía ofrecerle una bendición del sacerdocio. En el mormonismo, esta es una bendición especial que solo unos pocos miembros del sacerdocio pueden realizar, y tiene por objeto sanar a los enfermos y expulsar a los demonios. Una vez más, Jean estaba revelando sus delirios de grandeza, pero continuó explicando que Tara tenía que aceptarlos si quería ser limpiada. Pero esto significaba que también aceptaría la creencia de sus padres de que Sean se había curado, y que tendría que olvidar sus anteriores actos de violencia y amenazas mortales. Si no lo hacía, le dijeron a Tara que sería una prueba de que estaba bajo la influencia de los demonios.
Para empeorar las cosas, sus padres le dijeron que Audrey había hecho cola y había aceptado la bendición de Jean, por lo que, a sus ojos, ella también se había salvado. Ahora le correspondía a Tara, pero ya no podía aceptar esta retorcida realidad. Había llegado demasiado lejos en su propio viaje hacia la iluminación. Ahora sabía cómo reconocer el fanatismo religioso, así como la psicosis de Jean, y cómo desmantelarlo. Volver a caer en la red de delirios paranoicos de su padre sería traicionarse a sí misma, y a todo el progreso y el conocimiento que había adquirido desde que se fue de casa. En realidad, Tara se vio obligada a decidir entre su familia, por un lado, y su independencia y educación continua, por el otro. Pero hizo lo que tenía que hacer, y se negó a aceptar las demandas de sus padres. Tara tomó la decisión correcta, pero le costó mucho. Durante meses, lo único que podía hacer era mirar televisión. No pudo encontrar la voluntad de estudiar ni de hacer muchas otras cosas. Fue una crisis mental total y casi le costó el doctorado por el que había trabajado tanto. Tara había elegido cumplir 27 años como fecha límite para su tesis y, a medida que se acercaba el día, se dio cuenta de que no había llegado tan lejos para que todo se derrumbara. De forma lenta pero segura, recuperó la concentración y terminó y entregó su tesis. Hoy en día, es la doctora Tara Westover. Puede que este título le haya costado un alto precio, ya que hace años que no habla con sus padres, pero está orgullosa de sus logros, y se alegra de informar que sigue cerca de 3 de sus hermanos, así como de su tía y su tío. Los hermanos Westover tuvieron que aprender por sí mismos, y se animaron unos a otros a ir a la escuela. Decir que Tara o sus hermanos fueron educados en casa es exagerar bastante la definición de ese término. Cuando tenía 4 años, el hermano mayor de Tara, Tony, le enseñó a leer y, durante unos años después, la madre de Tara les enseñó matemáticas e historia a sus hijos. Pero cuando Tara tenía 8 años, cualquier pretensión de estudiar en casa había desaparecido. En ese momento, se dejó que los niños de Westover se educaran por sí mismos. Esto significaba que Tara y sus hermanos se limitaban a temas que podían descubrir por sí mismos, y nadie los evaluó para comprobar que tan bien habían absorbido esta información. Así que, si Tara quisiera aprender un poco de matemáticas, podría hojear algunas páginas de un viejo libro de texto que estaba por ahí y ya estaba. De vez en cuando, Faye dejaba a sus hijos en la biblioteca pública local, donde pasaban una tarde leyendo los libros que les gustaban. De todos los hermanos, siempre era Tyler, el tercer hijo de los Westover, quien se tomaba el tiempo para estudiar de verdad. Y después de cumplir 18 años, hizo el audaz anuncio de que iría a la universidad. Tara tenía 10 años en ese momento, y recuerda este momento como el momento en que comenzó a considerar realmente la idea de ir a la escuela. Como era de esperar, Jean no estaba contento con la decisión de Tyler. Pero esto se debía principalmente a que Jean necesitaba ayuda para mantener la granja funcionando sin problemas, y los 2 hermanos mayores de Tyler ya se habían ido de casa. Sin Tyler, quedarían solo Tara, su hermana mayor, Audrey, y sus otros 2 hermanos, Richard y Luke. El otro argumento de Jean en contra de la universidad fue que no le enseñaría a Tyler ninguna de las habilidades prácticas que necesitaría para mantener a su esposa e hijos. En la mente de Jean, leer libros y escribir palabras en un papel no le iba a servir de nada. Y, por supuesto, también existía el temor de que los socialistas y los agentes de los Illuminati le lavaran el cerebro. Pero, a pesar de las delirantes preocupaciones de su padre, Tyler sí fue a la universidad, y esa decisión sembró firmemente en Tara la semilla de la curiosidad por la educación superior. Pronto, se esforzó mucho por estudiar. Y, dada su educación, Tara estudiaba religión leyendo el Libro de Mormón y el Nuevo Testamento, e incluso escribía ensayos sobre los temas recurrentes de la fe y el sacrificio. A partir de ese momento, la posibilidad de ir a la escuela permanecería en el fondo de la mente de Tara. El primer trabajo de Tara la expuso al mundo exterior. Cuando Tara tenía 11 años, la mayoría de sus hermanos, así como su hermana mayor, Audrey, se habían ido de casa.
Y como ya no había tantas manos amigas disponibles, Jin se vio obligado a cambiar el negocio familiar de la agricultura a un depósito de chatarra, donde Tara lo ayudaba a desguazar coches viejos para obtener piezas. A pesar de que solo tenía 11 años, Tara ya podía sentir el deseo de independencia, y eso significaba encontrar su propio trabajo. Así que, un día, se subió a su bicicleta y pedaleó hasta la oficina de correos local, donde publicó un folleto anunciando su disponibilidad como niñera. En poco tiempo, las solicitudes llegaron a raudales y Tara estaba ocupada con su propio negocio de cuidado de niños, trabajando de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. No ganaba mucho, pero era más dinero del que había tenido antes. Pero cuidar niños no era solo cuestión de dinero, también era una forma de que Tara se expusiera al mundo exterior, un lugar del que hasta ahora había estado completamente protegida. Pronto, comenzó a tomar clases de voz, y baile y a cantar en una producción teatral local. Todo comenzó cuando Mary, una de las madres a las que estaba sentada, le ofreció a Tara la oportunidad de visitar una clase de baile que se estaba impartiendo encima de la gasolinera local Papayey. Tara acudió inmediatamente a las clases, pero no pasó mucho tiempo antes de que su padre le dijera que dejara de ir. Bailar, le dijo, era inmodesto. Sin embargo, las clases de baile condujeron a otra clase, que incluía algo en lo que su padre no podía encontrar ningún defecto, clases de voz. Después de algunas clases, Tara cantaba en la iglesia los domingos y asombraba por completo a la congregación. Tenía tal talento que le dieron un papel en una obra que se representaba en la ópera local de Warm Creek. Durante su gran momento, su familia, incluido Jin, estaba sentada en primera fila. Pero cuando la obra llegó a su fin, la vida volvió rápidamente a ser como había sido. Y, a medida que se acercaba el 1 de enero de 2000, los delirios apocalípticos de Jin se hicieron más salvajes y apasionados. Tal vez recuerden que, a principios del siglo XXI, existía la preocupación de que el llamado error del año 2000 pudiera provocar un mal funcionamiento de los ordenadores debido a que los programas estaban mal diseñados para la transición de 1999 a 2000. Bueno, Jin estaba seguro de que habría algo más que un simple problema tecnológico, pensaba que el mundo estaba al borde de los días de la abominación. Durante años, había estado acumulando alimentos y armas en un búnker de emergencia que había excavado en el campo. Pero el 31 de diciembre llegó y se fue, y a pesar de todas sus alocadas preocupaciones, no pasó nada. La familia de Tara tenía antecedentes de negarse a recibir asistencia médica e ignorar los peligros. Cuando llegó el 1 de enero de 2000 y el mundo siguió con normalidad, la fe de Jin se vio gravemente afectada. Así que la familia hizo un viaje para visitar a la abuela en Arizona, y el tiempo bajo el sol pareció revivirle el ánimo. Sin embargo, en el camino de regreso, chocaron con un mal tiempo que provocó que la camioneta familiar se saliera de la carretera y se estrellara contra un campo. Nadie llevaba puesto el cinturón de seguridad, pero de alguna manera todos sobrevivieron, a pesar de que Tara perdió el conocimiento durante un tiempo. En algún momento, llegó la ayuda, aunque Tara no recuerda cómo llegó a casa. Pero sí sabe que, incluso en situaciones como esta, su familia nunca aceptaría ayuda médica ni atención hospitalaria. Días después del accidente, Tara seguía dolorida y con frecuencia se le cerraba el cuello. Sin embargo, los únicos remedios en los que confiaba su familia eran la curación espiritual y las hierbas medicinales. Este tampoco fue su primer accidente de coche. Unos años antes, cuando regresaba a casa desde Arizona, Tyler se había quedado dormido al volante, y chocaron contra un poste de servicios públicos y un tractor agrícola. Una vez más, nadie llevaba puesto el cinturón de seguridad, y es sorprendente que no haya muerto nadie. Los moretones rojos y azules de la cara de Faye tardaron mucho en sanar. También tenía dolores de cabeza persistentes y una memoria errática, pero en ningún momento nadie pensó en ir al médico. De hecho, había un tema recurrente de ignorar las amenazas peligrosas, especialmente cuando involucraban a su hermano Sean, quien, aunque propenso a la violencia, nunca fue reprendido. Cuando Tara tenía 15 años, ya había empezado a maquillarse y a menudo pasaba tiempo en el teatro charlando con un amigo, Charles.
Una noche, Sean la despertó agarrando violentamente su cabello y arrastrándola fuera de su habitación mientras la acusaba de comportarse como una zorra. No era la primera vez que Sean la atacaba violentamente, pero nada cambiaba. Sus padres trataron los arrebatos de Sean como si no fueran para tanto, y Tara comenzó a pensar que era emocionalmente invulnerable. Si lloraba, se dijo Tara a sí misma, era solo por dolor físico y nada más. Y tenía que seguir diciéndose eso a sí misma. Tara tuvo que aprobar los exámenes ACT antes de poder ser admitida en la universidad. Cuando Tara tenía 16 años, no estaba segura de cómo la universidad podría encajar en la vida que le habían planeado. Según lo que ya le habían contado, cuando Tara tuviera 18 o 19 años, se casaría y Jin les proporcionaría un rincón de su granja donde su esposo construiría una casa a los jóvenes recién casados. Luego aprendería sobre la curación a base de hierbas, y la partería de la mano de Faye y tendría sus propios hijos. Pero Tyler la había estado alentando a que considerara la posibilidad de irse de casa para ir a la universidad. Le explicó que solo necesitaría obtener una puntuación decente en el examen ACT, al que cualquiera podía apuntarse. También le recordó que la Universidad Brigham Young, una universidad mormona de Utah, tenía una larga historia de acoger a estudiantes que estudiaban en casa. En ese momento, el consejo de Tyler le pareció muy acertado a Tara, por lo que comenzó a estudiar para el examen ACT. Tara había dejado de estudiar matemáticas cuando aprendió sobre la división larga, así que tuvo que pedir ayuda a su madre para descifrar el álgebra. Pero una vez que aprendió que se usaban letras en lugar de números, pudo pasar meses practicando ecuaciones básicas y multiplicando fracciones. Tara necesitó 2 intentos, pero finalmente obtuvo el puntaje que necesitaba. Tara estaba bastante nerviosa antes del primer examen. Al ser su primera prueba estandarizada, no pudo dormir la noche anterior y, como resultado, obtuvo una puntuación de 22. Para entrar en VUE, necesitaba al menos un 27. Así que retomó sus estudios una vez más, volvió a hacer el examen y terminó sacando un 28. Y, por supuesto, una vez que Tara envió su calificación y su solicitud a VUE, recibió su carta de aceptación unas semanas después. Sin embargo, como puedes sospechar, el padre de Tara no recibió la noticia de manera positiva. De hecho, Jin dijo que el Señor le había hablado personalmente, y le había expresado su descontento divino por la decisión de Tara de ir a la universidad. La madre de Tara, por otro lado, siguió siendo alentadora. Y 3 días antes de cumplir 17 años, Faye llevó personalmente a su hija a VUE y la despidió en esta ocasión trascendental. Al llegar a la universidad, Tara sintió su alteridad y tuvo problemas con sus cursos. Cuando se mudó a Provo, Utah, Tara no trajo muchos artículos de su casa, solo una docena de tarros de duraznos enlatados y una bolsa de ropa. El apartamento al que se mudó alojaba a otros 2 estudiantes de VUE, y eso sorprendió bastante a Tara. La primera compañera de cuarto que conoció fue Shannon, quien saludó a Tara con pantalones de pijama rosas, y una ajustada camiseta blanca sin mangas con solo tirantes finos que cubrían sus hombros, por lo demás desnudos. Cuando Shannon se dio la vuelta, y reveló que sus pantalones tenían la palabra Juicy escrita en la parte trasera, Tara, abrumada y escandalizada, tuvo que buscar refugio en su habitación. Cuando conoció a Mary, su otra compañera de cuarto, no fue un shock inmediato. Pero luego María fue de compras el sábado, en completa violación de los mandamientos del Señor. Cuando regresó, llenó la nevera con comida para una semana, lo que bastó para que Tara huyera a su habitación una vez más. Los compañeros de habitación de Tara le dejaron una nueva sensación, que había una enorme brecha entre ella y el resto del mundo. Este sentimiento solo se vio intensificado por la propia ciudad de Provo. Estaba constantemente lleno de ruido y Tara no podía encontrar un momento de silencio. Y cuando intentó tomar el autobús para ir a la escuela por primera vez, terminó en un autobús que iba en la dirección opuesta. Para Tara haber llegado a la escuela desde la granja familiar fue todo un logro, pero una vez que finalmente llegó y experimentó sus clases, Tara se enfrentó a una serie de desafíos completamente nuevos.
Durante su primer año, estudió inglés, historia estadounidense, música, religión y civilización occidental. Y aunque todas estas eran clases introductorias, Tara estaba fuera de sí. Sus nuevos libros de texto estaban repletos de términos como humanismo cívico e ilustración escocesa, términos tan impenetrables que parecían absorber todas las palabras que los rodeaban, como agujeros negros. Tara se sentía perdida y a la deriva en un vacío de conocimiento. La clase de civilización occidental fue particularmente difícil, pero finalmente logró reunir el valor para pedirle a la maestra que le explicara una de las palabras que nunca había visto antes. Pero Tara no esperaba el silencio ensordecedor, y las miradas de perplejidad que se produjeron después de pedirle a la maestra que le explicara qué era el Holocausto. A Tara no le fue bien en su primera ronda de exámenes en BU, pero no dejó que eso la desanimara. Siguió estudiando y, al final del semestre, casi consiguió sacar sobresalientes. El único caso atípico fue la civilización occidental. Ante problemas de salud y financieros, Tara tuvo que aprender a aceptar ayuda. Durante sus vacaciones del primer semestre, Tara regresó a Idaho, donde no tuvo más remedio que trabajar en el depósito de chatarra con su padre. Desafortunadamente, durante este descanso, se despertó una mañana con un terrible dolor de oído. Pero este dolor demostró ser una bendición, le enseñó a Tara que algunos problemas pueden evitarse aceptando ayuda. Cuando le explicó su dolor de oído a su viejo amigo del teatro Charles, él logró convencer a Tara de que tomara un poco de ibuprofeno para aliviar su sufrimiento. Al principio, se negó, ya que toda su vida había estado llena de advertencias de sus padres sobre lo venenosos que eran los productos farmacéuticos. Cada vez que uno de los niños de Westover se enfermaba o sufría de dolor, los tratamientos más fuertes que recibían eran extractos de plantas mezclados con agua. Pero todas esas tazas de lobelia y escutelaria nunca aliviaron el dolor, así que cuando Charles le puso un vaso de agua y 2 ibuprofenos, finalmente tomó un medicamento moderno. Sorprendentemente, 20 minutos después, su dolor de oído había desaparecido. Sin embargo, la profunda desconfianza de Tara hacia el establecimiento médico persistía. Más adelante en el semestre, Tara sufrió un fuerte dolor de garganta, y su compañera de cuarto necesitó días de dolor y coacción antes de que accediera a ver a un médico. De hecho, su compañera de cuarto tuvo que llevarla a la clínica porque Tara no sabía lo primero que tenía que hacer antes de poder ver a un médico. Cuando salieron de la clínica, Tara había pasado de asustada a curiosa, pensando, ¿esto es lo que me ha asustado durante tanto tiempo? Mientras sus amigos ayudaban a Tara a superar sus temores médicos, fue la iglesia local la que la ayudó a aceptar ayuda financiera. La universidad implica muchos gastos, especialmente cuando se trata de libros de texto, y a pesar de haber aceptado varios trabajos, incluido uno como conserje y otro en una heladería, todavía estaba arruinada. Esta falta de dinero se volvió peligrosa cuando uno de sus dientes comenzó a tener caries, lo que la hizo necesitada urgentemente de una operación. Mantuvo contacto regular con su iglesia local y, cuando el obispo se enteró de su crisis dental, le escribió un cheque y le dijo que solicitara ayuda financiera. Pero, una vez más, Tara fue demasiado testaruda para aceptar la ayuda, especialmente del gobierno. Afortunadamente, el obispo fue persuasivo y la puso en el camino correcto. Mientras Tara continuaba su educación, comprendió mejor las obsesiones de su padre, justo cuando él sufrió un accidente. Cuando Tara tenía 19 años, reunía los requisitos para solicitar un préstamo de ayuda estudiantil y, por primera vez en su vida, podía vivir cómodamente sola, sin problemas financieros. Como resultado, tuvo la libertad de dedicarse a sus tareas escolares y continuar su educación. Naturalmente, al aprender más sobre el mundo, Tara también estaba aprendiendo lo retorcidas que habían sido las enseñanzas de su padre. En su curso de Psicología 101, conoció el término trastorno bipolar, y cuando vio la lista de síntomas proyectada en la pared del aula, que incluía depresión, manía, paranoia, euforia y delirios de grandeza y persecución, se dio cuenta, los síntomas describían perfectamente a su padre. De hecho, Jim estaba lleno de paranoia sobre el gobierno y el sistema médico, y en los días previos y posteriores al año 2000, pasó del punto álgido de la euforia a la depresión. Con esta revelación,
Tara comenzó a leer todo lo que pudo encontrar sobre el trastorno bipolar, y pronto se dio cuenta de cuánto le habían lavado el cerebro a toda su familia a causa de los delirios de Jean. Al darse cuenta de ello, también surgió una fuerte sensación de ira. Durante todos esos años, ella y sus hermanos habían vivido con miedo y terror constantes a causa de sus delirios. Pero luego, en un giro irónico, se enteró de que Jean había tenido un accidente potencialmente mortal. Su hermana Audrey llamó una mañana para decir que había explotado un tanque de gasolina en el depósito de chatarra y, dado que él seguía negándose a ir al hospital, estaba en su casa y probablemente moriría en cualquier momento. Pero, si se daba prisa, Tara podría volver a casa y despedirse. Por supuesto, Tara se acercó corriendo y vio que su padre estaba acostado en la cama con la mitad de la cara, las manos, los hombros y el pecho quemados gravemente por la explosión. Esa noche, su corazón había dejado de latir en 2 ocasiones diferentes, y todos estaban seguros de que moriría en cualquier momento. Sin embargo, cuando llegó la mañana, Jean, milagrosamente, seguía vivo. Tara obtuvo una fantástica oportunidad de investigación que la llevó a un programa de posgrado aún más increíble. En lo que Tara tenía la intención de centrarse en la universidad era en la música. Sin embargo, con cada nuevo semestre, se hizo cada vez más evidente que sus verdaderos intereses eran la historia y la política. Estas eran las clases a las que seguía apuntándose y a las que esperaba con ansias. Incluso sus profesores se dieron cuenta de lo motivada que estaba Tara en clase, y uno de ellos finalmente le preguntó, ¿has oído hablar de Cambridge? A lo que ella solo pudo responder, no. Su profesor se refería a la sede de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, donde organizó un programa de estudios en el extranjero para estudiantes ansiosos como Tara. Con su apoyo, solicitó el programa y, lo siguiente que supo, fue que estaba haciendo las maletas y se dirigía al prestigioso King's College. Nada mal para una chica de Idaho que apenas estudia en casa. Al llegar al inmaculado y anticuado campus del King's College, Tara se sintió inmediatamente abrumada por la magia y la belleza que la rodeaban. Pero no había mucho tiempo para hacer turismo, ya que su primera semana del programa estuvo repleta de conferencias, y a cada estudiante se le asignó un profesor para asegurarse de que se concentraran en su investigación. A Tara se le asignó el muy respetado experto en el Holocausto, el profesor Jonathan Steinberg, quien examinó diligentemente cada palabra y cada coma que escribió en papel. Como él dijo, las malas palabras forman malas ideas. Se aseguró de que su prosa fuera la mejor. Dado su ojo estricto y agudo, Tara esperaba lo peor cuando presentó su ensayo final. Imagínese su sorpresa cuando Steinberg solo tenía las cosas más bonitas que decir. De hecho, le dijo a Tara que, en sus 30 años en Cambridge, había visto pocos ensayos mejores que los de ella. Steinberg fue un paso más allá y le dijo que, llegado el momento, se aseguraría de que la aceptaran en cualquier escuela de posgrado a la que quisiera asistir. Tara quedó impresionada. No estaba preparada en absoluto para recibir tantos elogios de un profesor de Cambridge. Por supuesto, el profesor Steinberg mantuvo su palabra. Cuando se graduó en Kew, Tara obtuvo la aprobación de su beca para estudios de posgrado, esta vez en el Trinity College de la Universidad de Cambridge. Gracias en parte a la recomendación de Steinberg, Tara se convirtió en la tercera estudiante de Kew en ganar la beca Gates Cambridge, que incluía la matrícula completa y la financiación de su investigación. Esto la convirtió en una especie de celebridad local en Idaho, donde tanto los reporteros del periódico escolar como los de televisión estaban ansiosos por programar una entrevista.